¿Dónde? El resumen está el 4, desde el verso 22, 23 al 37. Bien. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nos toca ver ahora Hechos 4 del versículo 37 en adelante. Realmente es Hechos 5, pero vamos a empezar a hacer el resumen en Hechos 4. Estamos pasando el tiempo en que por el primer problema para la iglesia se presenta aquí en Jerusalén, después de que Pedro y los apóstoles han estado predicando y Pedro y Juan también. Lo arrestan y lo meten a la cárcel y lo juzgan, luego lo dejan salir y le dicen que ya no predique sobre Jesucristo, pero él no hace caso, dice la palabra: ¿a quién serviremos, a Dios o a ustedes? Y entonces llegan y se presentan ante a la iglesia. Cuando salen libres, lo primero que hacen, se van con la iglesia, se van con los hermanos. Eso nos demuestra que hay una familia que es más importante que la familia anterior, ¿verdad? Y es la familia carnal, van con la familia de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír esto, ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me encanta ese inicio de oración, porque nos está diciendo que lo primero que debemos hacer cuando oramos a Dios es glorificarle a Él. Glorificarle a Él y demostrar la magnificencia, ¿verdad? Y una vez que después de hacer eso puede venir las peticiones, pero lo primero que hacen es glorificarle a Dios. Y eso es reconocer que Dios tiene el poder, tiene está en control y es lo que puede hacer. Versículo 25, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, entonces citan la escritura. Otra situación importante que debemos tener es que tenemos una relación con Dios, donde tenemos una relación que hay comunicación, no es una relación de ignorancia. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no sabe nada sobre Él, nada. Y aquí es al revés, aquí sabemos quién es y además no solamente es eso, nos acordamos de las palabras que nos han dicho, que Él nos ha dicho. Podemos, dentro de la oración, cita una profecía sobre el hecho de que la gente se va a enfurecer, ¿verdad? Y por qué va a haber cosas de trampas y por qué se van a juntar contra el Señor y contra su Cristo, su Mesías. Y dice el versículo 27, entonces se le explican la situación, porque en verdad en esta ciudad, eso es parte de la oración, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntos con los gentiles, los pueblos de Israel, contra tu santo siervo. Entonces le están explicando lo que ha pasado y se están dando cuenta ellos mismos en la oración que esto es una profecía. Y eso es maravilloso, porque es como decirle: mira, tú dijiste que esto iba a pasar y si nosotros te buscamos nos vas a ayudar, ¿verdad? Es exactamente lo que está pasando. Ese Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza, con denuedo. Y eso me encanta otra vez. O sea, fíjate la petición, en vez de decir: cuídanos, que no nos pase nada, que no nos falte la comida, que tengamos lo que necesitamos, que nos falte electricidad, que no se vaya la luz. No está hablando de eso. Fíjate lo que piden. Danos la oportunidad y la fuerza para predicar tu palabra, es lo que está diciendo. Y ayúdanos con lo que tú sabes hacer para que llamar la atención, que son las señales. Las señales no son para crear la fe, son para generar y llamar la atención para que la gente escuche la palabra y crea, porque la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No viene por escuchar o ver milagros, viene por oír la palabra de Dios. Entonces ahí está la situación y es exactamente lo que están pidiendo, ¿verdad?
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con su valor, con valor. Y aquí está la situación, aquí está tan sencillo como todo. Una vez que ellos habían pedido, Dios hace lo demás. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos llenos de la palabra de Dios, pero no nosotros, el Espíritu está lleno. ¿No? Es una bodega, imagínense que es una bodega, pero es una bodega donde podemos ir, tenemos acceso 24 horas al día, 7 días a la semana a su palabra. El Espíritu se manifiesta a nosotros a través de su palabra y tenemos acceso a ella. Si conocemos la palabra, podemos ¿qué? Compartirla. Así de sencillo. Y entonces era exactamente lo que pasó. Oraron, tembló, Dios mostró se conmovió Dios. Fíjate, se conmueve Dios cuando ve a la gente que tiene realmente convicción, que quiere saber lo que Dios quiere para poder proclamar lo que Dios quiere sin miedo. Y lo único que dicen es, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esa fue la petición. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla cuando nos vamos a pensar. Y después de eso, en el versículo 32 vemos que hay una cosa más tan maravillosa también. Dice que los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, porque las propiedades las tenían en común. Y no es cuestión de que las tengan en común, es cuestión de no valorar las cosas de este mundo, sino al contrario, compartirlas. Querer compartir lo que uno tiene con todos los demás. Nadie dice ser suyo propio nada, sino todo proviene de Dios. Cuando tú entiendes y tienes tu fe en Dios, sabes que lo que tú tienes no es tuyo, es prestado por Dios a ti. Hasta nuestros hijos son prestados, hermano. ¿Verdad, profe? Nos tenemos un rato y se nos van, ¿verdad? Sí, se van. Nos tenemos un ratito y se van. Aquí los hijos del profe están en España, ¿verdad? Unos de ellos, no sé cuántos. Y así estamos nosotros, tenemos todos los hijos y los nietos desperdigados por todos lados. Pero esa situación es así. Todo lo que uno tiene que valora es prestado, porque pertenece a Dios. Y es de Él, y esa es lo que debemos entender principalmente el resto de los valores. Y por eso al final habla de Bernabé, que mencionó Fidel muy acertadamente, que vale la pena estudiar la vida de Bernabé nada más. El ejemplo de Bernabé es tremendo, porque es un hombre que tenía el corazón de Dios, de Cristo, ahí en su mente, completamente, ¿verdad? Entonces, tener las cosas en común es tener la disposición de compartir todo lo que uno tiene con los demás. No nada más una parte, no es cuestión de dar el diezmo, hermanos, es cuestión de entregarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice, hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. ¿No? Bueno, hasta ahí el resumen, hermano Fidel. Adelante. Sí, buenas tardes, buenas noches, hermano. Dios nos bendiga grandemente. Espero que haya conexión buena. Lo que pasa es que tuve que apagar el video porque se escuchaba cortado tu comunicación, hermano Roberto. Espero que todos aprovechemos el tiempo. Por supuesto, partiendo del versículo 36 y 37 del capítulo 4. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok. Vemos aquí lo que se hace un efecto dominó en el versículo 1 del capítulo 5 y vamos a leerlo, hermano Ali, por favor, del 5 al 11, del 1 al 11, perdón, el capítulo 5. Sí, mi hermano, aquí estoy. Capítulo 5, verso del 1 al 11. Y vamos a empezar analizando un poco sobre el versículo 36 y 37 del capítulo anterior. Ok, entonces comienzo del 1 al 11. Capítulo 5 5 de del 1 al Hechos. 11. Ajá, Pero del 1 cierto al 11. hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste, por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Amén, amén, hermano. Bueno, mire, solamente vemos aquí vamos a leer un poquito sobre lo último del capítulo 30, del capítulo 4, del 36 al 37, y vemos que aquí había el hombre llamado José el levita, natural de Chipre, ¿verdad? Vemos que este hombre le pusieron un sobrenombre, Bernabé, un hombre que tiene gran trayectoria, y vemos que para poner un sobrenombre a una persona tiene que haber mucha confianza, ¿no? No sé cómo dice un sobrenombre de cualquiera de nosotros. Vamos a tomar en cuenta allí a Roberto. Vamos a poner Roberto, el viejito. Lolo. El Alejandro, el tal, el calvito, Fidel, bueno, el gordito, o sea, algo así, ¿no? Y era porque primeramente nos conocemos, ¿verdad? Y tenemos confianza en nosotros, ¿no? Y yo veo la confianza que pusieron los apóstoles, por ponerle un sobrenombre así, pues a Bernabé, pero en este momento le colocan que es traducido hijo de consolación. Ese hijo de consolación es porque, bueno, vemos más de 30 versículos donde actúa ese silencioso hombre como es Bernabé, y fue tomado en cuenta este hombre Bernabé por Dios, pues, y tomado en cuenta y hecho para que fuese alguien que ayudara en el ministerio de toda, a lo largo de toda la iglesia, en el inicio, ¿no? En el inicio de la iglesia. Pero en el 37, bueno, mira, una de las cosas que se repite, como en el capítulo 4, 37, y en Hechos capítulo 2, también vemos esto, ¿no? Se repite que este hombre dijo que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si vamos a eso, eso fue un efecto dominó desde el día de Pentecostés. Cuando hemos hecho capítulo 2, verso Como propio 45, y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según necesidad de cada uno. 25. Esto fue este efecto que ocurrió, y en el verso 4:37 también habla un poco de esto, ¿verdad? Que vimos ahorita. Ese es un claro ejemplo que eso fue un efecto dominó desde el día de Pentecostés. Ahora, en el verso 1:5, vemos ahora esto, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. También sucedió algo muy peculiar, ¿no? A lo que sucedió en el día de Pentecostés y en el capítulo 4. Que estas personas vendían lo que tenían para ayudar a los hermanos,
para ayudar al esparcimiento del Evangelio del Señor. ¿Y por qué digo que es un efecto dominó? Porque bueno, si colocamos un dominó al lado del otro y lo tumbamos, eso va a ser y va a ser un efecto dominó, por eso que le denomino efecto dominó. Entonces esto fue un claro ejemplo del corazón, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero vemos esta pareja de esposos, porque dice que era su mujer, ¿no? Eran esposos. Y vendió su heredad, vendió una casa, vendió un terreno, no dice qué exactamente vendió, pero sí vendieron esto. Y por supuesto, al venderlo, obtuvieron un beneficio. Pero ese beneficio fue el precio de lo que se convirtió aquí. Pero el verso dice, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos entonces algo que me llama la atención, ¿no? En este momento, porque aquí vemos el corazón de Ananías y el corazón de esta pareja de Ananías y Zafira. Pero cuando vemos la diferencia entre el corazón de esta pareja y el corazón de Bernabé, se ve la diferencia, pero es porque hoy lo refleja en la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que pasaba allí? Bueno, sencillo. O sea, dice que Bernabé vendió su heredad y trajo todo y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira hicieron lo mismo ante los ojos de los hombres, pero el corazón fue distinto. Y claramente vemos que fue lo mismo, ante los ojos del hombre fue lo mismo, vendieron los dos su heredad y trajeron trajeron a los pies de los apóstoles. Pero en el verso 2 dice que sustrajo del precio. Se ve lo mismo, pero con un corazón distinto. Y cuando dice que sustrajo del precio, o sea, que fue que tomaron de lo que habían vendido, tomaron una parte. O sea, sustraer. La palabra sustraer es sencillo: malversar, robar, defraudar, esas cosas. Cuando vemos esta palabra sustraer, bueno, la hermana Ali tiene debe tener una connotación muy grande esa palabra, porque ella estuvo en el argot de lo que es el derecho fuerte, ¿no? Pero vamos a ver también qué fue lo que sucedió y qué es lo que vemos en Tito capítulo 2, verso 10, y vemos esa connotación de esa palabra que es importante, esa palabra sustraer, robar, defraudar. O sea, llega un momento aquí a esa palabra en Tito 2.10. Tito 2.10. Ajá. Tito 2.10. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y Alejandro, usted por allí a ver qué dice esa versión. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Esta pareja defraudaron a Dios. Esta pareja no fueron fieles a Dios. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, vemos cómo este versículo adorna esta corona que tenemos nosotros. ¿Qué dice esa versión, por ejemplo, de Tito 2.10? Dice, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva a todos los sentidos.
Entonces, ¿qué era la diferencia que había entre Bernabé y entre Ananías y Zafira? Vean la diferencia que había entre ellos, ¿no? Había una confianza que permitió que hasta le pusieran un sobrenombre. O sea, conocían de dónde venía, cómo venía y de dónde era. Y tenían el poder de hacerlo. Tenían ese poder. Ahora, ¿cómo lo vemos en el Antiguo? Vamos allá, en Josué 7:1. El que lo tenga, por favor, lo lee. Josué capítulo 7, verso 1. Ahí habla de tomar algo consagrado que estaba ahí. Josué 7:1. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano, adelante. Josué 7:1. Dice así la palabra de Dios. Amén. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahí está la sombra de esa situación que hubo allí. La ira de Jehová se desató contra los hijos de Israel. Hermanos, esta historia de Ananías es la sombra de la de Acán, hermano, en aquel momento en el libro de Josué. Y algo está muy claro. Es a través del engaño que quisieron hacer. Pero a Dios no se engaña. Y vemos esto repetidamente en la palabra de Dios. Vemos repetidamente en situaciones donde se quiere figurar inclusive que somos buenos, como hizo aquí Ananías y Zafira. Ellos figuraron ser buenos. Y no tenían el pleno conocimiento de ello. Tenían el pleno conocimiento. Y vemos aquí inclusive lo que sabía Zafira. Es tanto así que lo más recomendable para Zafira, ¿qué era? Ahí no opera lo que dice la palabra de la mujer. La mujer debe ser ¿qué? Allá las mujeres. Ayuda idónea. ¿Cómo debe ser la mujer para el hombre? Ayuda idónea. Esa, ayuda idónea. Y ahí está algo muy claro que toda mujer debe tener en cuenta si ve al marido que está haciendo lo malo o a un hermano. Puede ser ayuda idónea. Pero aquí no. Aquí fueron ¿qué? Cómplices. Fueron cómplices ambos. Los dos fueron cómplices de lo que estaban haciendo. Cuando trajeron solamente una parte de lo que habían vendido. Si vemos Hechos 4:32, también habla de esto. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, el propósito de cuando habla aquí Bernabé, era eso, de que todos tuviesen en común todas las cosas. El propósito cuando Pedro les habla en el día de Pentecostés, también era que todos tuviesen las cosas en común. Pero esta situación entre esta pareja de esposos
no es lo mismo. Esto que ellos pensaban no es lo mismo en esta historia, hermano. Aquí vemos dos tipos de corazones que hoy en día lo vemos tanto en la iglesia como lo vemos también en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan alguna historia que refleja eso? En los tiempos de Jesús. ¿Alguien puede decirlo? Si se acuerdan alguna historia en los tiempos de Jesús donde prevalecía estar presente, que la gente viera lo que estaban haciendo. ¿Se acuerdan una historia de esa? La historia de la Caso de viuda. la viuda, puede ser. Cuando estaban echando, ¿quiénes? Caso de la ofrenda de la viuda, que estaban echando lo que les sobraba. Exactamente. Echaban lo que sobraba. Esa es una historia muy parecida a esta aquí, que puede ser un reflejo de lo que ellos hoy y lo que muchos a veces reflejan en las iglesias. Mucha laraca, mucha bulla, yo soy, yo hago, yo esto, pero ¿cómo está el corazón verdadero del cristiano? El corazón verdadero entre Bernabé y Zafira y este hombre, Ananías. Estos dos versículos, hermanos, son clave en esta enseñanza para la iglesia. Corazones muy diferentes, hermano. Y esto lo vemos en ese claro ejemplo cuando Jesús, en la viuda, ¿y era qué? Por amor al dinero, hermano. Ellos se alababan ellos mismos. E incluso Jesús dice que los fariseos en las plazas se cortaban y gritaban y decían estas cosas. ¿Por qué? Porque buscaban reconocimiento para ellos mismos, no el reconocimiento real para Dios. ¿Amén? Y esto nos enseña mucho, hermanos, estos dos versículos, en comparación con Bernabé y con Ananías y Zafira. Ellos nos dan una enseñanza hoy, hermano, que nosotros no debemos hacer nada para los hombres, sino para Dios. El conocimiento que nos pueda obtener, nos podamos obtener el día de hoy, hermano, pongámoslo en práctica día a día. Esto no lo estaban haciendo, hermano. No lo estaban haciendo para honrar a Dios. Incluso me atrevo a decir personalmente, hermano, esto es una apreciación mía. Una apreciación mía. Yo veo que a Ananías y Zafira, hermano, les faltaba fe. Porque ellos conocían, yo creo que el amor estaban allí en la muerte de Jesús, en la crucifixión de Jesús también. Pues estaba muy cerca del acontecimiento. Dice por acá, porque Dios no lo perdonó esa falta, si ellos estaban haciendo un aporte. Y ya ahorita lo vamos a ver, porque Dios no lo perdonó. Ya vamos a verlo, hermano. Yo personalmente veo que estas personas le faltaba fe, hermano. Le faltaba fe. Porque si era lo único que ellos tenían en ese momento y lo estaban dando, lo estaban vendiendo. Y ellos dirían, bueno, vamos a vender esto, pero mira, vamos a agarrar algo para el mañana. Por si acaso estos apóstoles con toda esta magia que están haciendo, están equivocados. Yo lo veo de esta manera, lo veo así prácticamente, ¿no? Estas personas, a través de esa situación que ellos tenían, y inclusive viendo todas estas maravillas que hacían, porque no estaban haciendo cualquier cosita los apóstoles. Ese poder que tenían los apóstoles no era, o sea,
Y si vieron a Jesús sustentando a los 5,000, entonces, por supuesto, eso era el milagro de Dios. Ahora ellos dijeron, bueno, ¿y si vendemos esto? ¿Y con qué comemos mañana? ¿Con qué podemos sustentarnos mañana? Eso también lo pensamos muchas veces nosotros, hermano. Muchas veces nos pensamos. Yo no sé si hay alguien que concuerda con esto. En esta pequeña explicación que estoy dando, poniéndonos en los pies Completamente, hermano. de Ananías y Zafira, hermano. Ellos pensaron muchas veces que, ¿será que ellos están equivocados? ¿Cuántas veces nosotros no pensamos, hermano? ¿Será que esto es verdad? Con todo lo que hemos visto, ¿y será que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Será que habrá más allá del cielo? Porque nadie ha bajado para contárnoslo, ¿verdad? Nadie ha dicho nada. Mira, sí, aquí estoy. Mira, yo vengo del cielo y sé que pasó esto y pasó lo otro. Y mira, y esto es verdad. No, lo hacemos por fe, hermano. Porque creemos en la palabra de Dios, creemos en el Dios verdadero. Amén. Yo pienso, hermanos, que eso fue lo que sucedió para ese futuro que ellos a lo mejor no estaban perdiendo algo de ese. Y ellos, bueno, ay, de aquí yo no creo que se den cuenta estos apostolitos de que hemos agarrado alguito para mañana. Pero ellos realmente no estaban convencidos, hermano. Y muchos de los cristianos hoy en día no estamos realmente convencidos a través de la fe del poder de Dios, hermanos. El verso 3 y 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, volvió Pedro, hermano, el más metido que un balcón y más salió que una gaveta. Ahí, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Mano, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de su pregunta. Mintió. Mintió. ¿Y cómo fue Pedro, este hombre que supo esto antes de que sucediese? Porque tenía el poder para hacerlo. Pero no hubo ningún tipo de... Si leemos aquí el verso 3, ahí no hay nada que Pedro esté juzgándolo. El hombre no lo juzgó. El hombre lo que hizo fue únicamente reprenderlo. Únicamente lo que hizo fue decirle lo que había hecho. Y este hombre se vio, o sea, acorralado, hermano. Es como que sí, wow, ¿cómo supo este? ¿Cómo supo este lo que yo había hecho y lo que yo había vendido? Y es tanto así que hay ahí algo, ¿no? Mentir al Espíritu Santo, hermano. No es cualquier cosa. Cuando le mentimos al Espíritu Santo, podemos mentirle, como yo se lo digo a los hermanos en la iglesia muchas veces. Ustedes me pueden mentir a mí, le pueden mentir al hermano, le pueden decir todo, pero a Dios no se le puede mentir, hermano. Omnisciente, omnipotente y omnipresente, hermano. Es difícil, hermano, que Dios no sepa. Es difícil que Dios no sepa y de antemano nos dice. Yo conozco tu pensamiento antes de que salga de tu boca. Conozco hasta el último folículo de tu cabello antes que nacieras. Porque eso no lo sabían ellos. Claro que sí, hermano. Pero su falta de fe, hermano, fue que provocó esta situación. Y vemos, y aquí está involucrado, hermano. Está involucrado el maligno. Hermano, Satanás puede influenciar nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿A través de qué? De las tentaciones, de los deleites, como dice la palabra de Dios. ¿O no? Puede influenciarlo. Pero Satanás no peca por ti. Satanás no peca por ti, hermano. Tú pecas por Satanás. Nosotros pecamos por Satanás.
Porque si estamos arraigados a la fe de Dios, si estamos convencidos de que Dios tiene el poder y la gloria, como lo manifiesta en su palabra, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Porque la carne es débil, dice la gente. La carne es débil. Y ¿saben qué? Nos sentimos tan fuertes muchas veces que creemos que no podemos pecar, creemos que no podemos caer, pero la oración del justo, hermano, puede más. Incluso tenemos un modelo de oración. En ese modelo dice, Señor, Padre, no me dejes caer en tentación. Cuídame todo mal, Señor. Cuídame. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar esto? En el verso siguiente, hermano, el verso 4 y 5, dice, reteniéndola, o sea, ya tú teniendo tu bien, teniendo tu heredad, tenías ahí, o sea, no se te quedaba a ti, pues. O sea, tú, igualito, no, yo no te puse una pistola en el pecho para que la vendiera, ni te dije, véndela, ni era obligado a venderla. Y le digo, y si la querías vender, tampoco te dije, ni te dijeron que tenías que entregar el dinero. Quédate con él, si era tu voluntad. Pero quiso ser reflejo de este hombre llamado Bernabé y de los que venían desde el día de Pentecostés. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ¿por qué pecaste, hermano? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y murió y expiró, pues. Pero el efecto rebote que hubo aquí fue grandioso, ¿no? Porque hubo algo y vino, dice, un gran temor sobre todos los que oyeron. Wow. Aquí vemos que después de la exhortación de Pedro, lo cual recordemos que no fue una sentencia de muerte, ni fue una sentencia, ni fue algo que él lo juzgó. Este hombre murió. Y no fue por la mano del apóstol, la mano de Pedro que este hombre murió, sino por la mano de Dios. Es un paréntesis, hermano, para que en estos primeros 5 versículos podamos tener un poquito de interacción. Quedan los micrófonos abiertos. Sí, hermanito Fidel. eh, Me llama mucho la atención de que efectivamente Dios no necesita nada de lo que nosotros poseemos de bienes materiales, no requiere nada nuestro. Más bien, este, lo que ellos están buscando es un corazón sincero y un corazón puro que le sirvan a Dios. O sea, no es algo material o es algo que tiene que ver con la economía, que el mundo se mueve así, pero ese es el reino de este mundo y el reino de Dios es muy diferente. Estamos hablando de que es siempre buscar, Primera de Corintios 13, el amor y buscar que no se envanezca el amor, que no busca lo suyo propio, que el amor siempre es lo primero. Entonces ese es el punto que me llama más la atención, de no el material y más la relación con Dios. Amén. Bueno, Gilberto, quería decir algo, ¿no? Chao. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, hermano, claro y fuerte. Okay. Lo que dijo Alejandro, a Dios no le interesa lo material, porque de todos modos ellos hubiesen entregado lo que entregaron de dinero, aunque no hubiese sido lo completo, hubiese servido para algunas necesidades,
pero, como lo dice el versículo, ellos le mintieron fue a Dios, fue la mentira, el tratar de fraudear a Dios para quedar bien ante la vista de los hombres. Eso fue. ¿Cómo lo podemos ejemplificar hoy en día, hermano Gilberto? ¿Cómo eso nos lleva a nosotros a una reflexión hoy? Imagínense, por ejemplo, en la iglesia, cuando estemos pensando en hacer algo, y como dice la palabra de Dios, ¿no? Que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, o lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha. Hagamos algo por un hermano y como que vociferemos eso para que todos lo sepan, para la gracia, la honra no sea para el Señor, sino para uno. Puede Amén. ser, puede ser. Sí, bien. Hermana Ali, por acá. Sí, a diferencia, vemos pues dos contrapartes ahí frente a frente, y es Bernabé, hijo de consolación, y Ananías y Zafira, y la gran diferencia en el corazón de estos hermanos, porque los tres eran hermanos cristianos. Y primeramente, pues, ver el corazón de Bernabé frente al corazón de Ananías nos hace con facilidad darnos cuenta dónde estaban haciendo tesoro, ¿verdad? Vemos que Ananías, pues, dándolo todo y teniendo como prioridad la iglesia, pues sus tesoros estaban siendo hechos en el cielo. Y viendo a Ananías, ¿verdad? Que buscaban lo suyo propio, porque el problema fue este asunto de que Ananías Bernabé era bien visto, muy bien visto por su testimonio, por su excelente testimonio. Y tal vez estos hermanos, queriendo buscar también ese reconocimiento, y quisieron imitar lo que había hecho Bernabé, pero con engaño. Y sabemos que, bueno, que ante los ojos del Señor absolutamente nada hay oculto. Por eso es que Pedro le dice, no, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Nosotros podemos echar todos los cuentos que sea a nuestros hermanos, ¿verdad? Ocultar nuestros pecados, pero estamos ocultos delante de los ojos de Dios. No, nada está oculto delante de los ojos de Dios. Nosotros no le estamos, si le estamos mintiendo a alguien por en algún asunto, no le estamos mintiendo al hermano, porque como yo decía, pues nosotros, todo lo que escuchamos de un hermano, pues nosotros consideramos que es verdad, porque estamos considerándonos que somos hijos de Dios y vamos a creerle. Pero si lo que le estamos diciendo es una mentira, pues a Dios no lo estamos engañando, pues, y no lo vamos a engañar porque no hay absolutamente nada oculto. Además, aquí hay una palabra que a mí me impacta, ¿verdad? Y es que vino temor sobre todo en la iglesia. Entonces, vemos que Gran este, temor. sí, este tipo de situación, pues, este, quienes, como decimos en Venezuela, pues, quien lo aprovechó para agarrar el mínimo, pues amén. Y eso mismo puede suceder en nuestras congregaciones, ¿verdad? Hechos donde nos damos cuenta que la verdad y las cosas del Señor no se juegan, porque sabemos que el Señor pues, es muy bueno, pero también es fuego consumidor. Sí, Gracias. hermana, me acuerda mucho, esto me acuerda mucho ahorita a lo que el hermano Roberto Miranda dice mucho. Hermano, ¿cómo estuvo la predicación? Los que predicamos muchas veces queremos escuchar de parte de la iglesia y a que, hermano, estuvo muy bueno, excelente, bueno, usted es grandioso, usted no sé qué, usted aquello. Eso nos pasa, hermano. Muchas veces nos pasa cuando hacemos un servicio al Señor. ¿Quién más quiere participar? Tiene el micrófono abierto.
Francis, Hermanito Francis. Excelente, Dios les bendiga, amados hermanos. Cuando hacía la pregunta ahorita, y totalmente de acuerdo, le mintieron al Espíritu Santo, no fue a los hombres. Pero me llama mucho la atención el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Es decir, me llama la atención, me lleva el recuerdo de lo que pasó con Adán y Abiú, que inmediatamente ellos fueron a ofrecerle un fuego a Dios, la cual Dios nunca le mandó. Dios no lo chanceó, como dicen aquí en República Dominicana, no lo perdonó y lo mató al instante. Y la parte es que Dios no podía dejarle pasar eso por alto porque era como el inicio de la iglesia. Y es si en el inicio de la iglesia empieza ya algunas cosas, dejársela pasar por alto, ¿qué Ese podríamos corrompido. nosotros estar viendo hoy en día en la iglesia del Señor? De acuerdo, Ujú. en ese punto, y me llama mucho eso la atención, de que hubo gran temor sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, como decía el hermano, un Dios de misericordia, pero también fuego consumidor, porque a Dios no se le adora como usted quiere, ni para aparentarle a lo demás, sino que todo lo que usted hace tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Fíjense Amén. que Fíjense que estos personajes, esto nos da una enseñanza, hermano, porque yo me hago la pregunta, como usted decía, hermano, a veces yo hago una predicación, tengo la clase del día y a veces yo estoy esperando qué me va a decir el hermano Francis. Buen mensaje, pero si no me lo dice, me siento triste. Entonces, si eso está pasando en mi vida, tengo que revisarme, porque lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para Dios, sino lo estoy haciendo para que la persona me vean bien visto, verme bien con lo demás. Entonces hay que tener cuidado, a veces hasta para salir a predicar. Si tú vas a salir a evangelizar a una persona, hermano, tenemos mucha tela que cortar, y hay verdad que sí, pero como el mensaje es suyo, en la clase es suya, pero sí voy a finalizar con este punto. Cuando salimos a evangelizar, tú evangelizas por amor o estás saliendo a evangelizar para que la iglesia vea que tú estás en el grupo. Dios lo bendiga. buenísimo. Roberto Hermanito Linares, Roberto Linares. Amén, hermano. Dios les bendiga. Bueno, mi participación está en esto, un poco me llevó a reflexionar el hermano a esta palabra de Ananía y Zafira, porque todos sabemos de que hay dos tiempos, tiempo de ley y tiempo de la era cristiana que se le conoce como tiempo de la gracia. Y realmente todos estamos enterados de que en el tiempo de la ley el pecado lo pagaba con muerte quien lo cometía. Y lo vamos a Hebreos capítulo 11, 10, 28, donde dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Represiblemente. Y así era la ley, pues como estaba, dice, Irrepresiblemente. irremisiblemente, sí. Irremi- Irremisiblemente, dice aquí. No sé si que tiene error. Ujú, irrepresiblemente. Ujú. Irremisiblemente. Y sí, o sea que no hay vuelta a Dios, como decimos nosotros los latinos. Eh, el que violaba la ley, y todos conocemos, va, cuando Moisés encontró a un hombre cortando leña en tiempo de ley, en el día sábado, y muerto, fue lapidado a piedrazo. Y realmente nosotros pensamos, por un poco de aplicación, pensamos de que en la era cristiana Dios es más suave con nosotros, pero estamos mirando a Ananí y Zafira, de que ya está dentro de un tiempo de gracia, ya estaba en el tiempo del cristianismo, y le sucedió esto, el ver hecho esto con las ofrendas que habían prometido a Dios, y mintieron al Espíritu Santo. Y aquí es donde reconocemos lo grande que es, lo grande que nosotros gozamos en el tiempo de la gracia, porque miramos de que la palabra de Dios nos exhorta que debemos de ser mejores que aún que los que cumplían la ley, que eran los fariseos.
y donde Mateo capítulo 5:22 nos dice, 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miramos dos pactos, hermanos, que prácticamente uno, que supuestamente era muy delicado, que era el tiempo de la ley, que se pagaba con muerte, pues el tiempo que estamos viviendo Ajá. nosotros, basado en lo que le pasó a Ananías y Zafira, pues quiere decir que estamos en un tiempo muy delicado en relación a jugar con la palabra de Dios, porque el mismo 29 de Hebreo de capítulo 10 dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es mi participación, hermano. Hermano, Bien, hermano Sí, Iván. adelante. sí, yo creo que ahí esa parte se ve como mencionaba el hermano. Mucha gente lo puede tomar como cruel, pero la realidad es que ya tenemos un ejemplo allá en el Antiguo Testamento. Entonces, Hay se debe varios. se debe a una ofensa grave, ¿verdad? Al mentir al Espíritu Santo y al mismo tiempo mentir a la iglesia. Es que ellos pretendieron ser generosos y fieles, pero en realidad fueron ávaros y hipócritas al mismo tiempo. Deshonraron a Dios y realmente pusieron en peligro la identidad y la misión de la iglesia, porque dice que en verso anterior dice que eran de un solo corazón. Entonces, esa parte, y al mismo tiempo Dios muestra su santidad y su justicia. Y advertía a Amén. los demás creyentes, incluso hasta nosotros, la necesidad de ser sinceros y honestos ante Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Ahí le mandé un pequeño mensaje, ¿no? En el grupo. Le dije, la tarea del pastor no es llenar la iglesia, sino el cielo. Por eso deben predicar la verdad. Rigoberto, por allá tenemos la mano levantada. Adelante. Buenas tardes, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Igual. Es interesante este tema y es que viéndolo en los diferentes puntos de ángulo que lo han estado enfocando y creo que nadie está excepto a esta situación por la expresión que vemos en la palabra del Señor. ¿Por qué dejaste llenar tu corazón por Satanás? Creo que Ananías y Zafira quizás no pensaron tanto en qué iban a comer si daban toda la herencia. Ellos estaban vendiendo una herencia y algo que quizás ellos no habían valorado o no habían creído quizás que les iban a dar tanto. Como muchos de nosotros, varias veces creemos que esto no vale y se lo podemos dar al Señor y de repente nos damos cuenta que sí valía, que realmente tenía un gran valor. Entonces, quizás no fue tanto la necesidad, sino que vieron que ya la propiedad o la herencia era bien valorable, como muchos de nosotros nos pasa. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de las ofrendas. Muchos de nosotros varias veces no ofrendamos lo que tenemos que darle al Señor. ¿Y por qué? Porque a veces nos parece mucho. A veces decimos, ¿para qué voy a dar yo tanto? Y estamos sustrayendo porque ya Dios ya puso en nuestro corazón lo que teníamos que ofrendar. Esta historia de Ananías, yo alabo al Señor porque hace muchos años, estoy hablándoles quizás de unos 25 años atrás, la iglesia llegó en la congregación donde yo estoy, llegó la necesidad de poderse extender. Mi esposa y yo poseíamos un terreno que creíamos que realmente no valía mucho y que sí podíamos colaborar con ese terreno para que se vendiera y así seguir con la construcción del edificio.
y lo pusimos en las manos de la iglesia. Dijimos, hermanos, aquí está esto, que alguien se encargue de venderlo. Y la gran noticia fue que cuando nos dieron la noticia del precio que se había vendido, entonces mi esposa y yo dijimos, si valía ese terreno. Y yo alabo al Señor porque en ningún momento, cuando nos llamaron a firmar y a que nos dieran el dinero, no hubo eso en nuestro corazón, sino que al contrario, alabamos al Señor que se había vendido en tal precio porque esto iba a ayudar a que la mayoría del edificio se lograra construir. Entonces creo que el que Satanás... Pero algún día usted escuchó esa historia, hermano. Disculpe que lo interrumpa. Usted escuchó esa historia, ¿no? Antes también, ¿no? La escuchó, hubo temor también, porque si no, lo mejor, si no hubiese conocido a Dios, sino que hubiese sido una persona que era asistente a la iglesia y estas cosas, el temor no lo hubiese, a lo mejor lo hubiese tentado Satanás a buscar algo, ¿no? Sí, hermano. Sí, hermano Fidel, ya había oído esa historia y yo dije, yo no me voy a identificar con Ananías y Zafira. Definitivamente no me voy a identificar. Entonces, en la Biblia vemos cómo el diablo ha pedido a muchos de nosotros para ser zarandeado y para meterse. Se metió también en varios, se metió en Pedro, como vemos en las historias bíblicas. Y lo que tenemos que hacer siempre es que pedirle al Señor que reprenda al diablo cada vez que se quiera acercar, especialmente cuando nosotros le hemos hecho una promesa a Dios. Solamente, hermano Fidel, y muchas gracias por el espacio que me dan. Amén. Hermano ¿Alguien más? Hermano Humberto. Humberto. Humbertico. Y el portuguesito. ¿Para qué hay de bueno por ahí? Dios los bendiga. ¿Qué cuentan de bueno? ¿Cómo están allá en San Juan? Adelante. Hermanitos. Bien, hermano Humberto, caramba. Qué bueno, gloria a Dios estar con ustedes. Yo creo que el asunto con Ananías y Zafira es que lo invita a uno a ser transparente. Como nuestro Dios todo lo sabe, pues digamos que uno no tiene por qué hacer lo que sí hace uno con la gente. Como la gente no lo sabe todo, entonces uno sí suele dejar de hacer o pensar para hacer. A la final uno diría, pues nadie se va a dar cuenta. Pero con Dios, como sí lo sabe todo, entonces el punto ahí es, uno tiene que ser transparente delante de Dios. Yo creo que no solamente en temas de dinero, en todos los temas. Algo así como cuando la Biblia dice que en el siervo de Dios, en el verdadero siervo de Dios, no hay engaño. Y no necesariamente es porque el siervo de Dios es perfecto, sino porque el siervo de Dios es transparente con Dios en el sentido de que confiesa. Porque uno pudiera estar, digamos que uno está expuesto a lo que pasó con Ananías y Zafira. Entonces el Señor, yo creo que lo que quiere ahí es que usted y yo seamos transparentes con lo que tenemos, y si lo vamos a usar para las cosas de Dios, porque si lo vamos a usar para ello, el Señor quiere que seamos conscientes, en primer lugar, de que no es obligación que usted venda algo para darlo a la obra, que Dios no le está diciendo que lo venda, no es mandamiento que lo venda. Entonces Dios dice, pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo bien, con toda la transparencia, con todo el amor, y en ese caso pudiera decirse, o lo entregas todo o de antemano decides cuánto entregas para no salir en últimas con que no, era que yo estaba pensando entregar solamente tanto. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Entonces yo creo que lo que invita es a ser transparentes con el Señor, ya que Él lo sabe todo. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Que tú sí seas sí, que tú no seas no, hermano. Eso es lo que hoy no. Creo que hoy Fidel, no, ese creo que es el resumen ahí. Ese es el resumen, Fidel. Gracias. Sí, y esto nos enseña muchas cosas. O sea, esto tiene tela que cortar. Bueno, hemos leído nada más 6 versículos y estamos, bueno. Todavía nos queda Agustinho por ahí. Agustinho, cuéntamelo, hermano. Buenas tardes, amados hermanos. Dios. Historia de Ananías. Oi, Agostinho, tudo bem? Não, estamos trabalhando. De Ananías y Zafira
Lo que me llama la atención es no hubo oportunidad para que ellos se arrepintieran. Uno lee el caso de en el hecho, vemos que el mago se bautizó, Simón, ¿verdad? Bautizó, y Juan y Pedro impusieron las manos para que ya recibiera el poder del santo. Después viene este hombre y le ofrece dinero a Pedro para las manos a él porque a él no habían impuesto, ¿verdad? Se escucha cortado, no sé si es así o se me está cortando a mí. Sí, se le cayó el internet. No, yo, Paralizó. Bueno, no. No, yo también quería decir algo mientras se conecta otra vez Agustín. Ahí ya está de vuelta, ok. apaga la Ah, cámara. ok. Voy a apagar la cámara para que no Sí. haya Es problema. que estamos en Si Venezuela, no ¿no? me ven. Esto nos implica mucho, ¿no? Se cayó el internet, Autiño. ¿Se me cayó otra vez? No, ya está activo. ¿Aló? Ahora, habla. ¿Ahora? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, te escuchamos. Escuchamos bien, escuchamos bien. Ok, vamos al versículo, regresamos al capítulo 8, versículo 21 de Hechos. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre, de este Simón? Dice, no era recto delante de Dios, o sea, no era sincero con Dios, no era transparente, como decía Humberto, con Dios. Yo soy profesional en eso. ¿Verdad? Simón no murió en el momento. A pesar de que su corazón no era recto, Simón no muere en el momento. Fíjate Pedro lo que dice en el versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, el mismo Pedro que confrontó a Ananías y Zafira, a Simón sí le dice, arrepiéntete de esta tu maldad. Pero fíjate que no murió. ¿Por qué entonces Ananías y Zafira, Pedro no le dijo lo mismo? ¿Por qué Pedro le dijo arrepiéntanse? Dieron solamente una parte de la venta de verdad, dieron dinero, o sea, dieron para ayudar a los santos de la iglesia. Entonces, ¿por qué Dios nos deja este texto acá escrito? ¿Por qué Dios nos deja esto? ¿De qué nos está enseñando Dios con esto? Fíjate con el contexto de la iglesia primitiva lo que estaba pasando en el capítulo anterior, en el capítulo 4, 22. Había necesidad o la iglesia. Dice que muchos que tenían heredad repartían según los apóstoles para que los apóstoles repartieran según la necesidad de cada uno. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia? Fíjense que hasta dice que no había ningún necesitado entre ellos. Los que necesitaban ayuda de parte de la iglesia tenían necesidad. O sea, ¿qué es lo que uno supone que podía estar sucediendo? Que las personas que tenían necesidad de alimentos o de medicina, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? No, Sí, sí, te escuchamos. Se volvió a ir. Ahí está otra vez. Llegué otra vez, pero no se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Aló? ¿Lo escuchan? No. No puedo. ¿No me escuchan? Lo último que escuchamos escuchamos fue bien. que había necesidad en Jerusalén. Capítulo 4, vimos que había necesitados en Jerusalén, en la iglesia que estaba iniciándose, ¿verdad? Y todo el que tenía propiedades, que tenía heredades, las vendía y ponía lo vendido a los pies de los apóstoles para que repartieran según la necesidad de cada uno. Y termina diciendo que no había ningún necesitado entre ellos, o sea, no había ningún necesitado entre ellos. Entonces, si yo tenía necesidad, si yo tenía podían sustentarme, podían ayudar en mi necesidad.
¿Qué probablemente podría estar pasando con Ananías y Zafiras? Dios está dejándole un mensaje a las personas que deben ser sinceros con Dios. Debe haber sinceridad en cuanto a por qué estamos buscando a Dios. ¿Cuál es la razón por la que yo busco a Dios? ¿Por ayudas que me está dando la iglesia o porque realmente yo amo a Dios y quiero estar en el cielo eternamente? Fíjense lo que dice el versículo 12 y 13 del capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, se atrevía a juntarse con ellos. Dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No se atrevían a juntarse con ellos porque vieron la severidad de Dios en cuanto a la mentira, en cuanto al engaño, porque a lo mejor podemos engañar a todos los hermanos de la iglesia, pero a Dios no. Entonces, cuando yo voy a buscar a Dios, debo ser sincero con Dios. O sea, esa es la razón por la que no porque me estén ayudando, no porque me estén dando en la iglesia, no porque me estén dando un salario, me estén dando comida, sino que yo busco a Dios, yo voy a buscar a Dios porque amo a Dios y quiero estar eternamente con Él en el cielo. Ese es el propósito. Entonces, Dios, ¿por qué hizo esto con Ananías y Zafira? Para correr o quitar un poco de gente de la iglesia. Gente que no era sincera, gente que estaba buscando a la iglesia con un propósito equivocado. Entonces, hay que ser sincero con Dios. Hay que buscar a Dios por lo correcto, o sea, por la razón correcta y no por la razón incorrecta que muchas veces sucede y tenemos ese ejemplo en nuestras vidas, pues, en cada una de las congregaciones, personas que buscan a Dios por las razones incorrectas, buscan por cuestiones y no espirituales. Activa tu micrófono, Fidel. Eso implica hoy en día lo que está ocurriendo en muchas congregaciones. Estas situaciones que la gente está buscando a Dios por lo que le dan o por lo que le ofrecen. Muchas veces ni siquiera es lo que le dan, sino lo que le ofrecen. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer, es lo que dice el Evangelio, lo que dice el Señor, lo que ofrece el Señor. ¿Qué ofrece Él? Una vida eterna. Él ofrece, tú te arrepientes y obtienes una vida eterna. Eso es lo que tenemos que ofrecer nosotros, el Evangelio de Cristo, el Salvador del mundo. Pero entonces comenzamos a ofrecer cosas muchas veces y a nosotros nos ha pasado aquí en Venezuela, la situación de Venezuela ha sido muy, muy crítica y por eso ha pasado mucho. Y las iglesias a veces se llenan, pero es porque por las dádivas que recibimos muchas veces de otros lados. Esto ha afectado, es lamentable, pero ha afectado mucho a las congregaciones. Hoy en día, cuando no hay dádivas, las iglesias están solamente los fieles, pero cuando comienzan a llegar las dádivas, uy, eso se llena. Mano Roberto, tiene la mano levantada. Sí, hermano, se está acabando el tiempo, pero viendo el cuadro grande, lo primero que dijiste, Fidel, en la clase, hiciste el comentario, a mí se me hace, dijiste que este es un problema de falta de fe, que la fe no estaba trabajando bien con esta gente. Y es la verdad, porque dice la palabra en 1 de Pedro, ¿verdad? Para que la prueba de la fe, capítulo 1, versículo 7, de ustedes más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria, ¿verdad? Entonces, la prueba de la fe está aquí. Si ustedes se fijan, o sea, la herencia para la gente, el pedazo de tierra que tenían el pueblo de Israel, era prometida por Dios, era el mejor premio que podían recibir. Ellos valoraban tremendamente la herencia. Cuando Esaú no valorizó la herencia, ¿verdad? Fue considerado pecador tremendo, mucho peor que su hermano que se la robó. Estaba bien, ¿verdad? Contar que, o sea, la cosa era de tan importancia de conocer la herencia. Efesios en el capítulo 1, versículo 15 y 16, la oración de Pablo es que se den cuenta de la herencia que han recibido de parte de Dios. Y aquí se está de acuerdo que todas estas gentes eran judíos, los primeros conversos. Todavía no han empezado ni siquiera a Samaria, y menos al mundo entero, a los gentiles, ¿verdad? Todos son judíos. Su primordial premio era el pedazo de tierra que tenían. Esa era su herencia. Y mira qué gran fe han tenido estas gentes, ¿verdad? Decía él que cada quien vendía lo que poseía.
vendía sus tierras. Imagínate lo que estaban haciendo, la tremenda fe, una prueba de fe tremenda. Me gustaría que nos probaran a nosotros de esa misma manera el día de hoy, ¿verdad? No, en el mundo no necesariamente la herencia tiene que ser dinero, simplemente lo que más apreciamos, lo que más que nos gusta aquí en este mundo de las cosas que nos dijeron, te vamos a quitar esto. Y la prueba es esa, o sea, hay que reconocer que Ananías y Zafira estaban siendo sometidos a una prueba muy grande. Pero Dios está poniéndolos, es una prueba de una cosa que es más valiosa que el oro, que es la fe. Y les faltó fe, no hay duda que les faltó fe, porque no estaban dispuestos a vender. Yo me asombro de estos primeros judíos convertidos que se atrevieran, como Bernabé, a vender sus tierras. La promesa tremenda. Imagínense nada más. Acuérdense de Ruth, la historia de Ruth. ¿Por qué tenía que regresar Noemí para que pudiera cobrar su herencia? ¿Y cuál era la herencia? Un pedazo de tierra. No quieres que se pierda por ninguna forma. De alguna manera tiene que quedarse dentro de la gente y por eso no podían casarse con otras gentes, estas gentes. Acuérdense lo que dice Esdras en el último capítulo, ¿verdad? Les quitaron las esposas falsas que no eran cristianas, que no eran judías, vaya. ¿Por qué? Porque se diluía la herencia. Tenía que quedarse dentro del pueblo de Israel. Eso era así de importante, pero qué bonito cuando te ofrecen el cielo y estás dispuesto a deshacerte de todo lo que tienes aquí. Qué bonito, ¿verdad? Henry Flores me dijo el otro día, ¿sabes qué, Roberto? Le dije que dice, yo quiero morir pobre. Y simplemente me dijo, yo quiero ser pobre cuando muera. Y ese hombre desde la cama, desde el hospital, está mandando dinero para cooperar con el programa del entrenamiento vocacional de obreros que tenemos nosotros, de las 1000 horas. De su ingreso, él está mandando dinero. Amén. Bueno, y eso lo vemos, Roberto, cuando el mismo Jesús le dice, ve, sígueme, vende todo lo que tienes. O sea, no es desde ahorita. O sea, no es desde ahorita esto, ¿no? Y bueno, yo quisiera que me dieran 10 minuticos más para leer hasta el versículo 11 y dejarlo allí como que en referencia de una lectura que vamos a hacer. ¿Me lo permiten? 10 minutos. No hay problema. Si no lo damos hasta la medianoche. Claro, sigue. Listo. Entonces, vamos a leer aquí. Dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Por supuesto, era lo normal. Era lo normal, ¿no? Y los jóvenes, me imagino yo que era porque, bueno, eran los más fuertes en aquel tiempo. No va a decir, Roberto, anda y sepúltalo. Rigoberto, anda y sepúltalo. O sea, no, eran los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran los más fuertes, pues, lo que podían hacer esto, echar pala, echar pico, ¿no? Por eso lo veo así. Y el 7 dice, pasando un lapso como de 3 días, de 3 horas, perdón. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella quedó, bueno, esto no pasó nada. Y aquí se repite la historia, hermano. O sea, esto está más corto todavía aquí, porque se repite la historia. Dice, y entonces Pedro le dijo, dime, vendiste en tanto tu herencia, tu heredad. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Ahí volvió, hermano. Cuando habla arriba en el versículo 3, habla de Satanás. ¿Quién era Satanás? ¿O quién es Satanás? ¿Cómo podemos el epíteto o el mismo sobrenombre que le coloca la palabra de Dios allí? ¿Quién era Satanás? Él, tentador, el tentador. Y entonces le coloca en el verso 9, ¿por qué conviniste? O sea, ¿por qué hiciste eso fue lo que hubo ahí, hermano. ¿Qué hizo ella? Un pacto, un convenio. ¿Con quién? Con Satanás. Ahí esa es la palabra clave, hermano, en este versículo. Hiciste un convenio con Satanás porque ¿con quién estabas trabajando? Con el tentador.
para tentar al Espíritu del Señor. Cuando estuvo también con Jesús, en el momento que lo quiso tentar. En este momento le hace la pregunta y le dice nuevamente, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti y te sacarán a ti. Inmediatamente ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pero vuelve a repetir lo mismo que sucedió en el versículo 6. En el versículo sí, en el versículo el versículo 6. 5. Hubo gran temor. Ahí está. 2 veces hubo temor, o sea que ya saben que esto es lo que el Señor no permite. Esto es lo que el Señor no permite. Pedro la confrontó. Pedro incluso lo tenía muy presente cuando vamos a ir a primera de Juan, capítulo 5, verso 15 y 16, versículo 5, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16 y 17. Capítulo 5, 16 y 17. Es lo que dice este versículo. Dice, y esto es para hoy la iglesia. Este es para nosotros, hermano. Dice, y si sabemos, el 16, disculpe. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Por qué aquí Pedro no le pidió al Señor? No le pidió al Señor que los perdonara, que no los matara. No, Señor, no los mate. Ay, Señor, no los mate. No, son mis hermanos. Porque sabían que estaba pecado de muerte, hermano. ¿Y cuál era el pecado de muerte en ese momento? Le habían mentido al Espíritu Santo. Habían fallado en contra del Espíritu Santo. Sencillo, hermano. En la antigüedad, hermanos, también, ¿qué pasaba? Los judíos tenían el poder de ejecutar, hermano. Tenían el poder de enjuiciar al ofensor del pecado. Y había muerte física. Pero hoy, hermano, hoy nosotros en la iglesia no tenemos potestad de ello, la potestad es de Dios. Eso es lo que quiere decir esto, hermano. La potestad es de Dios. Nosotros no podemos juzgar, no podemos enjuiciar, no podemos hacer nada contra el ofensor. Solamente Dios tiene la potestad de ello. Y por eso es que no podemos decir, mira, no, que este va para el cielo o este va para el infierno. No, hermano, esa es la potestad de Dios. Hoy la iglesia tiene la única labor de hacer, como dice primera de Juan, capítulo 5, 16. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra misión. De orarle al Señor para que eso no ocurra. En caso de que no sea un pecado de muerte. Y esto hoy, hermano, nos enseña sobre este temor que debemos usar. Este temor debe infundir en nosotros un respeto a Dios. Un respeto a Dios, de las cosas de Dios. Muchas veces, bueno, pero es que Dios es amor. Dios es amor y Dios nos perdona todo. Hermano, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y más en las cosas que son para el ministerio del crecimiento del Evangelio de Cristo. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que esto les haya reconfortado, lo utilicemos cada día
podamos tener una esperanza en el reino de los cielos y que podamos tener también, hermanos, una confianza, una fe genuina, una esperanza en el reino de los cielos. Gracias, hermanos. Gracias, Fidel. No sé dónde está Manuel Alejandro para que termine la Hermanos, grabación. vamos a, si hay algún otro comentario, que sea corto y breve, para entonces despedirnos con una oración y mañana continuaremos con el libro de Génesis. Hermano Roberto Miranda. Listo. Bueno, hermano Francis, por favor, una oración para despedir esta noche, tarde-noche de hoy, por favor. Oremos, amados hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, amado Dios, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder recibir estas enseñanzas, amado Padre. No para ser grandes hombres, sino para ser mejores obedientes a su palabra. Ayúdanos cada día, Dios, a seguir entendiendo su palabra. Seguir, Padre, capacitándonos para podernos presentarnos aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que hicimos la cosa tal cual como usted la ha dejado escrita, amado Padre. Ayúdanos, Dios, a seguir hacia adelante. Bendice a los expositores, amados hermanos, al hermano Fidel, a Roberto Miranda y a los demás hermanos, Dios, que sacan este tiempo para traernos esta enseñanza que son para vida eterna. Usted conoce los planes y propósitos de cada uno en particular. Bendícelo y permita que todas las cosas que tenemos en nuestra mente, que sean de bendición para nosotros, permita que puedan llegar. Las que no son de bendición, Dios aparte la de nuestra vida y permítanos siempre estar con la mirada puesta en su Hijo amado Cristo Jesús. Muchas gracias a Dios. No nos despedimos de usted nunca jamás, sino de la presencia de cada uno de nosotros, amado Dios. Oramos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Fue un placer estar con ustedes. Roberto, quita la grabación, por favor, la quitaste. No lo puedo quitar, voy a tener que cerrar la grabación para ok. que se quite, ¿ok? Vamos, Dios me lo bendiga, nos bueno. vemos mañana con el Dios me lo favor de bendiga. Dios. Bye, bye. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Dios le Un bendiga, abrazo. hermano. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Chao, hermano.